La palabra de Dios nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, el deseado de todas las naciones, dice la Biblia, la palabra empieza hablando, dice el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesús empieza hablando el capítulo 1 del libro de Marcos y dice predicación de Juan el Bautista, y luego dice principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Así empieza este libro. Nos habla del profeta Juan el Bautista, el último de los profetas. Dice la Biblia que no se levantó profeta como Juan el Bautista. Fue el último. El hombre que tuvo la dicha de poder, hermanos, limpiar el camino donde más tarde pasaría el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, el bautismo de Jesús. Dice: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego se abrió, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego, hermanos, que dijo aquella voz, dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaban con él las fieras y los ángeles le servían. Alabanzas a su nombre. Hermanos amados, cuando el Evangelio empezó hace 2014 años, la iglesia evangélica no es una iglesia vieja. La iglesia evangélica es una iglesia nueva. ¿Y dónde nació la iglesia evangélica? No nació en Egipto, tampoco nació en el desierto. Nació del costado de un hombre que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Cuando él murió en la cruz del Calvario, un romano que estaba ahí, un soldado romano, metió a una lanza en el costado de Jesús. Y de esa lanza, cuando él la sacó, salió sangre y salió agua. Y de ahí depende la iglesia evangélica. Dice la Biblia que el que crea en él y que por la fe crea que la sangre que fue derramada allá en la cruz del Calvario, todo el que crea, sus pecados le serán perdonados y la sangre de Cristo lo limpia de toda mancha. Alabanzas a su nombre. Pero para que se efectuara hermanos, esta oportunidad, para que se abriera esta puerta en la cual nadie de los gentiles podía entrar, tenía que pasar algo. Y ese algo era que alguien tenía que morir en una cruz, haciéndose deudor de todos los errores y fracasos de los hombres. Un hombre sin tacha, un hombre santo, alguien que no debía nada, tenía que pagar mucho con tal de que el hombre hoy en día podamos
respirar libremente y podamos llegar por medio de Jesús, por medio de la sangre del Cordero, podamos entrar directamente hasta el trono de la gracia y llegar hasta el lugar santísimo y a encontrarnos con nuestro Padre. Pero para que este camino se abriera, tuvo que morir alguien. Alguien que no debía nada, porque no había nadie, nadie en la tierra ni en el cielo, ni aún debajo de la tierra, había alguien que pudiera y tuviera esa capacidad y ese poder y esa cantidad de dinero para poder dar el rescate por el hombre que había caído allá en el jardín del Edén. Pero gracias al Señor Dios Todopoderoso, Él mantuvo en proyecto para ver cómo el hombre podía volver a alcanzar aquella gloria que había perdido. Y la única manera era mandando a su hijo, el único hijo que tenía, para venir a cumplir la ley que los hombres nunca pudimos cumplir. Alabanzas a su nombre. La Biblia dice, mis amados, que se levantó por mandato de Dios y por designios divinos de Dios una mujer que se llamaba Elizabeth, que era estéril. De pronto quedó embarazada, porque Dios siempre hace maravillas de las cosas que son imposibles. Una mujer estéril de pronto tiene relaciones con Zacarías, un sacerdote, y esa noche quedó embarazada. Y los hermanos, cuando ella quedó embarazada, Dios empezó a dar testimonio que el hombre, el niño que estaba dentro de aquella mujer, era un hombre que estaba mandado por Dios para abrir un camino que estaba cerrado. Los malos testimonios, las trampas y las mafias que se han cometido y se siguen cometiendo en las iglesias por los pastores, por los líderes, por los grandes, que cada día se tiran piedras y palos y no entran y ni dejan entrar a otros. Los malos testimonios. Eso fue lo que vio Juan el Bautista cuando vino y se levantó el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Juan creció en el desierto y allá lo fortaleció Dios. Allá donde no depende uno de nadie, donde solamente depende de Dios y de uno mismo. Y dice la Biblia que Juan se levantó y su comida eran langostas y miel silvestre, y estaba vestido de pelos de cameo y un cinturón de cuero en la cintura. Y aquel hombre traía un mandato, que era el hombre que debía de abrir una brecha, un camino donde no lo había, con una daga, una colima, un corvo bien afilado. Empezó a descombrar en una montaña, haciendo un pequeño camino. Y la Biblia dice que en aquel camino habían crecido collados, las manos, el camino estaba lleno de piedras. Juan empieza a predicar un mensaje, hermanos, inspirado por el poder de Dios. La gente se admiraba del mensaje que traía y las manifestaciones que producía el Espíritu Santo por medio de Juan. Llamaba a la gente y la gente estaba sedienta de oír un predicador nuevo, dejar de hacer el ritual. Y allá empiezan a oír a Juan. Y dice que estaba parado a la orilla del río Jordán. Y llamaba a la gente, y la gente escuchaba. Y venían por cantidades de las aldeas, de los caseríos, la gente necesitada, arrastrando cadenas
pero venían a bautizarse. Y él empezó a anunciar. La gente pensaba, por las evidencias que en él veían, que Juan era el prometido que el mundo esperaba. Y él dijo, yo no soy. Y le pregunta a la gente, ¿tú eres el Cristo? Y él dice, yo no soy. ¿Tú eres el profeta? Tampoco soy. Y entonces, ¿quién eres tú? Yo soy la voz de que clama en el desierto. Y soy el que fui llamado para enderezar el camino torcido que otros han dejado. Porque detrás de mí viene otro que es antes que yo. Yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y los va a bautizar en fuego. Alabanzas al Señor. La Biblia aquí nos dice, luego dice la Biblia, la gente venía en cantidades. De pronto, Juan el Bautista, una mañana, o qué sé yo, en la tarde, pero la verdad es que estaba una gran multitud. Y de pronto aparece alguien que Juan no había visto hombre como él. Y el Espíritu Santo rápido le indicó que ese hombre no era un hombre común, no era un hombre del vulgo, era alguien del cual él había predicado antes. El que viene detrás de mí es poderoso y es primero que yo. Y lo de rápido se dio cuenta el Espíritu Santo, le dio testimonio. Y lo vio entre aquella gran multitud que Jesús iba abriendo camino. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan detectó que Jesús, el hombre siguiente a bautizarse, era un hombre diferente a todos los que él había bautizado. Y que ese hombre traía una misión que cumplir. Alabanzas a su nombre. La palabra dice, mis amados, que después que Juan lo bautizó, después de tener una pequeña conversación, y Juan no quería bautizarlo, porque Juan se sentía indigno de poder sumergir a las aguas al Hijo de Dios. Pero Jesús no vino para sacar pecho y vanagloriarse, ni que lo llamaran el reverendo fulano de tal. Fue un hombre sencillo, un hombre humilde. Y le dijo, deja a Juan, que así nos toca cumplir ahora. Y la Biblia dice que Juan lo metió a las aguas, lo sumergió. Y cuando estaba saliendo de las aguas, vino una paloma sobre él. Y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En otros evangelios dicen, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Oíd a él, alabanzas a su nombre. Y la Biblia, mis amados, dice que luego que subió de las aguas, el Espíritu lo llevó al desierto. Lo impulsó a un lugar, hermano, solitario, a Jesús. Porque el hombre de Dios tiene que ser un hombre probado. Si en realidad va a cumplir o no va a aguantar en este ministerio. Dios llama a hombres que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz todos los días. Y aunque tengamos que llorar, y aunque pese mucho, hay que seguir caminando. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Después de haber pasado el bautismo, fue llevado al desierto para ser tentado del diablo. El diablo siempre se va a levantar, porque él no quiere irse solo a la condenación. Él quiere que tú lo acompañes. Pero hay poder, en la sangre de Jesús hay poder, y en el nombre de Jesús hay poder.
Es así como la palabra de Dios se ha ido cumpliendo. Y aquí dice la Biblia que estaba Jesús solo allá en el desierto en 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Y las fieras estaban alrededor de él, los demonios, las enfermedades, los gigantes que se levantan, la falta de trabajo, la enfermedad en tu casa. Hay un hijo que está en la droga, una hija que está embarazada, el mismo hombre del jefe de la casa, borracho, en desgracias. Hermanos, hay que pelear contra todas estas fieras. Y si tú te mantienes firme, Dios mandará a sus ángeles, porque dice aquí que los ángeles también le servían. Jesús estaba acompañado de su Padre y de un grupo de ángeles y un montón de fieras que querían devorarlo. Cuando tú te levantas en el Evangelio, también tienes que ser probado. Si eres un hombre que vas a aguantar 40 días y 40 noches en ayuno. Ser evangélico no es una cosa fácil. Tienes que ser probado. Tienes que orar. Tienes que ayunar. Tienes que levantarte. Empezar a ir donde nunca habías ido. Al desierto. Allá donde hay miseria. Allá donde está la gente llorando. Allá donde no te dan ofrendas. Allá donde no te abrazan. Allá donde no te lamen la cara. Allá, hermano, donde la gente está llorando. Ahí es donde Dios te quiere llevar. Si en realidad eres llamado de Dios. Si eres un llamado y escogido, Dios no te va a dejar. Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra, y los ángeles te llevarán. Alabanzas a su nombre. Pero tienes que tener una comunicación íntima con tu Padre. Cuando Jesús se levantó después de los 40 días, salió aprobado por Dios, por el Espíritu Santo. Salió aprobado para enfrentarse a un gigante grande, al diablo, a los demonios, a los secuaces. Jesús estaba preparado. Y cuando Él murió, la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que cuando Él murió y resucitó, Él nos dio el poder a nosotros para que nosotros sigamos ejerciendo este ministerio. Porque Él me dice, yo te doy el poder para que en mi nombre eches fuera demonios, para que en mi nombre sanes enfermos y resuciten muertos. Alabanzas a su nombre. Y todo esto, mis amados, se había terminado cuando Jesús vino a la tierra. La gente ya no creía, ni creen hoy en día en el poder del Espíritu Santo. Hay gente que ya no cree en los milagros, no cree en echar fuera demonios, no cree en el poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanen. La gente está recomendando a los brujos y a los hechiceros, y recomendando psicólogos, y recomendando consejeros. Todas estas son cosas diabólicas de los demonios inmundos. Si yo soy un pastor y soy psicólogo, la Biblia no dice que Jesús era un psíquico. Jesús era el Hijo de Dios. Y nosotros, hermanos, no hacemos con psicología milagros. Los milagros los hacemos a través del poder del Espíritu Santo. Y no somos nosotros. Nosotros somos un canal para que Dios haga la voluntad de Él en mí. Pero antes que Dios haga su voluntad en mí, yo tengo que estar haciendo la voluntad de Dios y regirme a los mandatos que el Señor me dé. Porque si soy un hipócrita, Dios nunca me va a oír. Pero Dios quiere que nosotros caminemos como Jesús caminó. Dice la Biblia en el mismo libro de Juan,
capítulo 8, 37 y 38. Mi Padre me oye siempre, porque yo siempre hago lo que a Él le gusta que yo haga. Por eso mi Padre me oye, porque yo hago lo que a Él le gusta que yo haga. Yo no predico un mensaje mío, predico un mensaje que alguien me dio. Tengo alguien que testifica y alguien que me respalda. Mi Padre. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. No la voluntad mía, es la voluntad de aquel que me llamó. La iglesia, Dios me la ha puesto en la mano, pero no es lo que a mí se me antoje hacer. Es que yo tengo que orar para poder predicar, para poder dar órdenes. Antes de dárselas a otro, yo las tengo que haber recibido. Y antes de querer sacar a uno del hueco, tengo que yo haber salido ya por medio de Jesucristo. Me recuerdo que ahí en Langley Park estaba predicando por el megáfono un día. Y le estaba un hombre borracho, vino llorando. Y estaba oyendo el mensaje. Y de pronto viene otro más borracho que él, con una botella en la mano. Y le dice, por eso yo te he dicho que dejes de tomar. Yo te he aconsejado que dejes de tomar. Otro más borracho que él estaba dando un consejo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Para que Dios haga un milagro en el que te está oyendo, Dios lo tiene que haber hecho ya en tu vida. Si Dios no ha hecho nada en tu vida, tú serás un miserable. Y vas a quemarte la garganta y nadie te va a oír. Porque estás fuera de la voluntad de Dios. Mi Padre siempre me oye porque yo hago lo que Él quiere que yo haga. Te bendigo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Dios quiere hacer un milagro grande en tu vida. El Señor Jesús está esta mañana aquí. Está aquí conmigo en la radio. Porque Él me ha prometido. La Biblia dice que cuando José fue vendido, lo vendieron sus hermanos por envidia y lo metieron a la cárcel. Allá Potifar lo metió a la cárcel. Dios estaba con él en la cárcel. Allí estaba Dios en la cárcel. Metido con José entre la misma cárcel, allí estaba Dios. Y todo lo que José hacía era prosperado y todo le agradaba a la gente, porque él estaba en la voluntad de Dios. Mi Padre siempre me oye, porque yo hago lo que a Él le gusta que haga. Puedes llamar esta mañana